Este canal fue creado principalmente para personas invidentes, débiles visuales y todos los que quieren disfrutar de un libro y no tienen tiempo para leerlo, pero sí para escucharlo. Todos los derechos son del autor. Oscuros, el poder de las sombras, de Lauren Kate. Capítulo 10. 9 días. Una serie repentina de chasquidos y golpes metálicos interrumpían el canto de las águilas pescadoras, un prolongado y sonoro sonido de metal contra metal, y el ruido de una fina hoja de plata al rebotar en la cazoleta del oponente. Francesca y Steven luchaban. Bueno, no, en realidad practicaban esgrima. Estaban haciendo una demostración para sus alumnos antes de que se enfrentaran en combate. Saber cómo blandir una espada, tanto si trata de florete de poco peso como estos de hoy, como de algo tan peligroso como un sable corto, es una habilidad muy valiosa, dijo Steven con voz grave, rasgando el aire contra la punta de su arma, afectando movimientos breves, como si estuviera utilizando un látigo. Los ejércitos del cielo y del infierno pocas veces se ensarzan en combates, pero cuando lo hacen, sin mirar, desplomó bruscamente su arma en el lado de dirección de Francesca, y ella, también sin mirar, alzó la espada y detuvo el golpe. Siguen ajenos a las artillerías modernas, las dagas, los arcos y las flechas. Las enormes espadas ardientes, esas son nuestras armas eternas. El combate que tuvo lugar a continuación solo era de exhibición, una mera lección. Francesca y Steven ni siquiera llevaban las mascarillas. Era ya la última hora de la mañana del miércoles y Lucy estaba sentada entre Jasmine y Miles en el amplio banco de la terraza. Toda la clase, incluidos los profesores, se habían cambiado de ropa e iban ataviados con la vestimenta blanca habitual de los practicantes de esgrima. La mitad de la clase sostenían en la mano unas máscaras negras con rejilla. Lucy había llegado al armario de material para coger una, justo después de que alguien se llevara la última. Pero eso no le había preocupado en absoluto. Confiaba en poder zafarse de la vergüenza de demostrar frente a toda la clase su ineptitud. Por el modo de que los demás manejaban las armas en la terraza era evidente que lo habían hecho antes. La idea es ofrecer al adversario el menor blanco posible, explicó Francesca, al corro de estudiantes que tenía alrededor. Así que si hay que desplazar el peso sobre un pie y avanzar con el pie de la espalda y luego balancearse atrás y adelante hasta penetrar en la línea del tiro y retroceder. De pronto ella y Steven se lanzaron a una carga de embestidas y paradas, provocando un repiqueteo intenso al repeler de forma ágil los embates de cada uno. Francesca descargó un golpe oblicuo a la izquierda y entonces él atacó hacia adelante. Ella se balanceó hacia atrás, de modo que alzó rápidamente la espada y la giró y la posó en la muñeca de él. «Touché», exclamó ella riéndose. Steven se volvió hacia la clase. Touché en francés significa tocado. En esgrima los puntos se cuentan por toques. De haber luchado de verdad, siguió Francesca. Me temo que ahora la mano de Steven yacería en el suelo ensangrentada. Lo siento, cariño. Está bien, dijo él. Está bien. Entonces arremetió contra ella de lado y fue casi como si se separara del suelo. En el estampido que le siguió,
Lucy perdió de vista la espada de Steven mientras atravesaba el aire una y otra vez, hasta casi cortar a Francesca, la cual lo esquivó de forma lateral a tiempo y pareció detrás de él. Pero él la esperaba y le apartó el arma antes de desplomar la punta de su espada contra el empeine de la mujer. «Me temo, querida, que te has levantado con mal pie». «Esto ya se verá». Francesca levantó una mano y se arregló el pelo. Los dos se miraban con furia. Cada ronda de combate violento provocaba la alarma en Lucy. Ella estaba acostumbrada a sentirse inquieta, pero, curiosamente, el resto de la clase también estaban nerviosos. Era una inquietud mezclada con excitación. Nadie podía mantener la calma contemplando a Francesca y Steven. Hasta ese día, Lucy se había preguntado a menudo por qué los Nephilim no formaban parte de los equipos destacados de la escuela de la costa. Jasmine, de hecho, había respondido con una mueca de disgusto cuando Lucy le había propuesto presentarse junto con Dawn a las pruebas para entrar en el equipo de natación. Hasta que esa mañana había oído decir a Lilith en el vestuario que todos los deportes, excepto la esgrima, eran tremendamente aburridos. Lucy había creído que los Nephilim simplemente no eran dados a los deportes, pero no era así. Simplemente escogían con esmero a qué juego querían jugar. Lucy se estremeció al imaginarse a Lilith, que conocía la traducción al francés de todos los vocablos referidos al esgrima y que Lucy ni siquiera sabía en inglés. Lanzándose al ataque con su porte esbelto y su carácter malintencionado, si el resto de la clase fuese apenas una décima parte de hábiles que Francesca y Steven, al final de la clase, Lucy, sin dudar, quedaría reducida a un montón de extremidades cercanas. Sus profesores eran claramente unos expertos y rechazaban y lanzaban embestidas con agilidad. La luz del sol se reflejaba en sus espadas y en sus vestimentas acolchadas de color blanco. Las ondas espesas y rubias del cabello de Francesca caían en cascada formando un halo precioso sobre sus hombros. Al girar hacia Steven, sus pies dibujaban unos pasos tan bellos y elegantes en el suelo que el combate parecía una danza. Ambos tenían una expresión obstinada en la cara y reflejaban una determinación brutal de vencer. Tras los primeros toques, quedaron empatados. Seguramente estaban cansados. Llevaban combatiendo más de 10 minutos sin apuntarse ningún tanto. Empezaron a luchar con tanta fuerza que los filos de las armas dejaron de verse. Solo quedó un encorno magnífico, un suave zumbido en el aire y el chasquido incesante de las espadas al chocar entre ellas. Con cada choque de espadas empezaron a saltar chispas. ¿Chispas de amor o de odio? En algún momento casi parecían ambas cosas. Y aquello inquietó a Lucy. Se suponía que el amor y el odio debían ocupar espacio claramente opuesto en el espectro. Las distinciones resultaban tan claras como lo que en otros tiempos le había parecido que existía entre ángeles y demonios. Pero eso ya no era así. Observó a sus profesores con reverencia y temor, mientras en su mente se abría paso el recuerdo de la disputa de la noche anterior con Daniel. Los sentimientos de amor y de odio, que, aunque sin ser exactamente odio, sí era una sensación de enfado creciente, se mezclaban en su interior. Entonces se oyó una ovación de sus compañeros de clase. A Lucy le parecía que apenas habían apartado la vista y sin embargo no lo había visto. La punta de la espada de Francesca había tocado el pecho de Steven, cerca del corazón. Ella apretaba su fina arma contra él hasta que casi arquearla. Los dos permanecieron en silencio durante un instante, mirándose fijamente. Lucy no sabía si eso también formaba parte de la demostración.
Justo al corazón, dijo Steven. Como si tuvieras corazón, musitó Francesca. Por un momento los dos permanecieron ajenos al hecho de que la terraza estaba llena de alumnos. Una victoria más para Francesca, declaró Jasmine. Volvió la cabeza hacia Lucy y bajó la voz. Pertenece a una larga saga de ganadores. Steven, no tanto. Aquel comentario parecía estar cargado de connotaciones, pero Jasmine se acomodó con un leve salto en el banco. Se puso la máscara y se ajustó la cola, preparada para el combate. Mientras los demás estudiantes alborotaban a su alrededor, Lucy intentó imaginarse algo parecido entre ella y Daniel. Con ella, sacando ventaja y teniendo a merced de su espada, igual que Francesca tenía a Steven. En realidad, resultaba prácticamente imposible de imaginar, y eso le preocupaba, no porque quisiera dominar a Daniel, sino porque no quería estar siempre sometida. La noche anterior se había sentido de merced de él. El recuerdo de aquel beso le inquietaba, la sonrojaba y la abrumaba, pero no del modo en que tendría que hacerlo. Ella quería a Daniel, pero debería poder pronunciar esa frase sin necesidad de esa conjunción horrible. Sin embargo, le resultaba imposible. Lo que en ese momento tenía no era lo que quería, y si las normas del juego iban en ser siempre así, entonces ella no sabía si quería jugar. ¿Qué clase de pareja era ella para Daniel? ¿Qué clase de pareja era él para ella? Si alguna vez se habían sentido atraídos por otras chicas, seguramente se la había planteado también. ¿Habría alguien que pudiera proporcionar condiciones de igualdad a cada uno? Cuando Daniel la besaba, Lucy sabía en lo más profundo de su ser que él era su pasado. Bajo su abrazo, luchaba con esa desesperación para que él se convirtiera en su presente. Pero en cuanto los labios se separaban, la certeza de que él fuera su futuro se desvanecía. Necesitaba tener la libertad para tomar esa decisión. Ni siquiera sabía que había más allá. «Miles», exclamó Steven, que había asustado de nuevo por completo su papel de profesor, y envainaba la espada de un estuche estrecho de cuero negro, a la vez que señalaba con la cabeza la esquina orientada al noroeste de la terraza. «Tú te enfrentarás con Roland. Allí». Miles, sentado a la izquierda de Lucy, se inclinó hacia ella y susurró. «Tú y Roland conocen de hace tiempo, ¿no? ¿Cuál es su talón de Aquiles? No pienso perder contra el nuevo». Pues no lo sé, la verdad». Lucy se quedó en blanco. Volvió la mirada hacia Roland, que ya tenía el rostro tapado por la máscara, y se dio cuenta de las pocas cosas que sabía de él. El catálogo de productos del mercado negro, que tocaba la armónica, y también que había hecho reír mucho a Daniel en su primer día en Espada y Cruz. De hecho, nunca pudo averiguar de qué habían hablado, ni tampoco qué hacía Roland en la escuela de la costa. En lo tocante al señor Sparks, Lucy estaba totalmente perdida. Miles le dio un golpecito en la rodilla. «Lucy, estaba bromeando. Es prácticamente imposible que este tipo no me dé una patada en el culo». Se puso en pie entre risas. «Deséame suerte». Francesca se había encaminado hacia el otro lado de la terraza, cerca de la entrada del pabellón, y tomaba sorbos de una botella de agua. «Christie y Millicent, a esta esquina», indicó a dos Nephilim peinadas con coleta y con zapatillas de deporte negras iguales. «Shelby y Don, vengan a mediros aquí». Luego hizo un gesto hacia el rincón de la terraza en el que se encontraba Lucy. «Los demás, observen».
Lucy se sintió aliviada de que no hubiera mencionado su nombre. Cuanto más presenciaba el método de enseñanza de Francesca y Steven, menos lo comprendía. Una demostración amedrentadora sustituida por cualquier formación verdadera. No se trataba de mirar y aprender, sino de mirar y lucirse directamente. Cuando los 6 primeros alumnos ocuparon su posición en la terraza, Lucy sintió una gran necesidad de aprender todo el arte del esgrima de una vez. ¡En guardia!, gritó Shelby, al tiempo que arremetía con un golpe de fondo para luego quedarse enganchada con las piernas flexionadas y la punta de la espada a pocos centímetros de Don, cuya espada seguía envainada. Los dedos de Don zigzagueaban por su cabello corto y negro mientras se lo recogía con horquillas de forma de mariposa. No puedes gritar en guardia mientras me preparo para un combate, Shelby. Su voz era incluso más aguda cuando se enfadaba. ¿Acaso te creíste entre los lobos?, resopló con un último pasador de plástico aún entre los dientes. Ok, dijo entonces sacando la espada. Ya estoy lista. Shelby, que había guardado una posición de fondo bajo durante toda la sesión de peluquería de Don, se incorporó entonces y se miró las uñas. Un momento, ¿me da tiempo de hacerme la manicure?, dijo, provocando a Don lo suficiente para que adoptara una postura de ofendida y blandiera la espada. ¡Qué grosera!, espetó Don. Pero para sorpresa de Lucy, su arte en esgrima mejoró al instante. Rasgó el aire con la espada muy hábilmente y asestó un golpe en el costado de Shelby. Dawn era una luchadora fabulosa. Jasmine, junto a Lucy, se partía de risa. Un combate infernal, ¿eh? Una sonrisa asomó también el rostro de Lucy. Jamás había conocido a nadie tan inquebrantablemente optimista como Don. Al principio, Lucy había sospechado cierta falsedad, una fachada. En el sur, de donde era ella, aquella actitud de felicidad constante no se consideraba auténtica. Sin embargo, Lucy se había quedado impresionada ante lo rápido que Don se había recuperado de aquel día en el yate. El optimismo de Don parecía no tener límites. A esas alturas, a Lucy le costaba estar junto a la chica y no reír, y resultaba especialmente difícil cuando Don concentraba su animosidad infantil en propinar una paliza a alguien tan diantremente opuesto a ella como Shelby. La situación entre Lucy y Shelby seguía siendo un poco extraña. Ella lo sabía. Shelby lo sabía. E incluso la lamparilla de noche en forma de Buda de su habitación parecía saberlo también. La verdad es que Lucy, en cierto modo, disfrutaba viendo cómo Shelby luchaba por su vida mientras Don la atacaba alegremente. Shelby era una luchadora firme y paciente, mientras la táctica de Don resultaba llamativa y vistosa. Con las extremidades girando en un auténtico baile por la terraza, Shelby era muy prudente en las embestidas y parecía casi como si las racionara. Mantenía las rodillas dobladas y no se rendía ante nada. En cambio, había dicho a Lucy que había dejado a Daniel después de pasar juntos una noche. Se había apresurado a explicar que había sido porque los sentimientos de Daniel hacia Lucy interferían con cualquier otra cosa. Pero Lucy no se lo creía. Había algo raro en la confesión de Shelby, algo que no cuadraba con la confesión. La reacción de Daniel cuando Lucy sacó la colación del tema la noche anterior, él había actuado como si no hubiera nada que decir. Un golpe sordo llamó la atención de Lucy. Al otro lado de la terraza, Miles había caído de espaldas al suelo y Roland estaba literalmente sobre él. De hecho, volaba. Las enormes alas que se habían desplegado de sus hombros eran como una capa gigantesca y estaban cubiertas de plumas, como si fueran las de un águila,
pero mostraban un vello jaspeado dorado entretejido en las plumas de vuelo oscuras. Seguramente, en su atuendo de esgrima, tenía las rasgaduras finas que Daniel llevaba en su camiseta. Lucy nunca había visto las alas de Roland y, como los demás Nephilim, no podían apartar la vista de ellas. Shelby le había contado que solo unos pocos Nephilim tienen alas, y ninguno de ellos iba a la escuela de la costa. Ver el porte de Roland al luchar, aunque se trataba de un combate de prácticas de esgrima, provocó una oleada de excitación en el grupo. Las alas eran tan llamativas que Lucy necesitó un momento para observar que la punta de la espada de Roland se alzaba justo encima del esternón de Miles, que lo mantenía pegado al suelo. El traje de esgrima de Roland, de un color blanco intenso, y sus alas doradas resaltaban su silueta severa frente a los árboles oscuros y espesos que rodeaban la terraza. Con la máscara negra, Roland aún resultaba más intimidatorio, más amenazador que si se le hubiera podido ver el rostro. Lucy deseó que su expresión fuera de diversión, pero tenía a Miles en una posición realmente vulnerable. Se puso de pie para ir hacia él y le sorprendió notar que le temblaban las rodillas. «¡Oh, Dios mío! ¡Miles!», exclamó Dawn, desde el otro lado de la terraza. Dejó de lado su propio combate, de modo que Shelby le entró con un toque de cupí todo el pecho desprotegido de Dawn y ganó el punto de la victoria. «No es el modo más deportivo de ganar», dijo Shelby enfundando la espada, «pero a veces es el único posible». Lucy se apresuró por delante a ella y del resto de los Nephilim que no estaban enzarzados en duelos, y se encaminó hacia Roland y Miles. Los dos resollaban. Roland ya había vuelto a posar los pies en el suelo y tenía las alas retraídas en la piel. Miles parecía estar bien. Lucy era la única que no podía dejar de temblar. «Me has ganado», Miles rió nervioso apartando a un lado la punta de la espada. «No he visto venir tu arma secreta». «Lo siento, tío», dijo Roland con sinceridad. «No pretendía desplegar las alas en tu contra, pero me ocurre a veces cuando me dejo llevar». «Bueno, ha sido un buen combate, hasta entonces al menos». Miles levantó la mano derecha para que le ayudara a levantarse. «¿Se dice eso de un buen combate en esgrima?» «No, nadie lo dice». Roland se levantó de máscara con una mano y esbozó una sonrisa. Dejó caer la espada de la otra, agarró la mano de Miles y la alzó con un solo gesto rápido. «Ha sido un buen combate». Lucy suspiró aliviada. Roland, por supuesto, no hará daño a Miles. Roland era extravagante y poco convencional, pero no era peligroso. Aunque hubiera estado del bando de Cam la última noche en el cementerio de Espada y Cruz, pero si no había motivo para temerle, ¿por qué se había puesto tan nerviosa? ¿Por qué no lograba detener los latidos de su corazón? Entonces, supo por qué. Era por Miles, porque era el amigo más cercano que tenía en la escuela de la costa. De hecho, últimamente, cada vez que estaba con Miles pensaba en Daniel y en el montón de cosas que resultaban ser un impedimento entre ellos. A veces deseaba en secreto que Daniel fuera un poco como Miles, alguien alegre y sin complicaciones, una persona atenta y genuinamente cariñosa, menos acosada por problemas como ser víctima de una maldición desde los albores del tiempo. Un destello blanco pasó por delante de Lucy y se desplomó en brazos de Miles. Era Dawn, que se abalanzó sobre el chico con los ojos cerrados y una sonrisa enorme dibujada en la boca. «¿Estás vivo?» «¿Vivo?»,
Miles la dejó de nuevo en el suelo. Si me he quedado sin aliento. Menos mal que nunca has venido a verme jugar el fútbol americano. Detrás de Dawn, observando cómo ésta acariciaba a Miles por donde la espalda había rozado su chaqueta blanca, Lucy se sintió incómoda. No era que ella quisiera acariciar a Miles. Ella solo quería... Bueno, realmente no sabía lo que quería. ¿La quieres? Roland asomó a su lado y le entregó la máscara que había utilizado. Eres la siguiente, ¿no? ¿Quién? ¿Yo? No. Ella negó con la cabeza. La campana está a punto de sonar. Roland negó a su vez. Buen intento. Basta con que no te la creas y nadie sabrá que nunca has practicado esgrima. Lo dudo mucho. Lucy tocó la máscara de malla fina. Roland, tengo que preguntarte algo. No me pretendía hacer daño a Miles, porque todo el mundo se ha asustado tanto. Eso ya lo sé. Intentó sonreír. Es sobre Daniel. Lucy, ya conoces las normas. ¿Qué normas? Puedo conseguir muchas cosas, pero no puedo conseguirte a Daniel. Solo tienes que esperar. Espera un momento, Roland. Ya sé que él no puede estar aquí ahora mismo, pero... ¿Qué normas son esas? ¿A qué te refieres? Él señaló detrás de Lucy. Francesca le hacía señas para que se acercara. Todos los demás Nephilim habían tomado asiento en el banco, excepto unos cuantos que parecían prepararse para el siguiente combate. Jasmine y una chica coreana de nombre Sylvia, dos chicos altos y delgados cuyos nombres Lucy nunca lograba recordar, y Lilith, de pie y sola, que examinaba la punta roma de goma de su espada con escrupulosidad. Lucy, dijo Francesca con una voz grave señalando el espacio libre ante Lilith. A tu sitio. La prueba de fuego. Roland silbó dándole una palmadita en la espalda. Sin miedo. A pesar de que solo habían otros 5 alumnos en el centro de la terraza, Lucy le parecieron 100. Francesca estaba de pie con los brazos cruzados de forma relajada sobre el pecho. Tenía una expresión calmada, pero para Lucy su serenidad era forzada. Tal vez quería que Lucy perdiera en el combate más brutal e incómodo posible. Porque si no la enfrentaba a Lilith, que era unos 35 centímetros más alta que Lucy, y cuyo pelo rojo y enmarañado le salía por detrás de la máscara como si fuera melena de un león. Nunca he practicado, adjugó Lucy con poca convicción. No te preocupes, Lucy, no pretendemos que sean duchos en este deporte, le contestó Francesca. Intentaremos mediar su capacidad relativa. Basta con que recuerdes lo que Steven y yo les hemos mostrado al inicio de esta sesión, y todo irá bien. Lilith se rió y dibujó una gran C en el aire con la punta del florete. La marca del 0 perdedora, dijo. ¿Ahora te dedicas a alardear del número de amigos que tienes?, replicó Lucy. Recordó lo que Roland le había dicho sobre no demostrar miedo. Se colocó la máscara y tomó el florete que Francesca le tendía. Ni siquiera sabía cómo se agarraba. Asió con torpeza la empuñadura y se preguntó si emplear la mano derecha o la izquierda. Ella escribía con la derecha, pero jugaba a los bolos y bateaba con la izquierda. Lilith la miraba como si quisiera verla muerta, y Lucy sabía que no se podía permitir el tiempo de hacer un swing para probarla con ambas manos. En esgrima había swings. Francesca se colocó detrás de ella sin decir nada,
Sus hombros acariciaron la espalda de Lucy y prácticamente envolvió con su cuerpo diminuto a la chica. Luego le cogió la mano izquierda y la espada entró en su mano. «Yo también soy zurda», explicó. Lucy fue a decir algo sin saber si debía protestar o no. «¿Como tú?» Francesca se inclinó sobre ella para verle la cara y dedicarle una mirada de complacidad. Al colocarle la empuñadura, una sensación cálida y tremendamente relajante fluyó a través de los dedos de Francesca hacia Lucy. Fuerza. Tal vez coraje. Lucy no supo cómo funcionaba eso, pero se sintió agradecida por ello. «Es mejor un agarre ligero», dijo Francesca, llevándole los dedos hacia la empuñadura de detrás de la cazoleta. «Empleas demasiada fuerza. La dirección del filo se vuelve menos hábil y los movimientos defensivos más limitados. Si el agarre es demasiado flojo, entonces el arma se puede caer». Con un gesto tranquilo y elegante, Francesca colocó los dedos de Lucy en un torno a la empuñadura detrás de la cazoleta, con una mano en la espada y la otra en el hombro de Lucy. Francesca se apartó ligeramente a un lado bloqueando el movimiento. «Paso adelante». Lucy fue hacia adelante, apuntando con la espada hacia Lilith. La pelirroja se pasó la lengua por los dientes y dirigió una mirada celosa a Lucy. «Pase». Francesca retiró a Lucy como si fuera una pieza de ajedrez. Dio un paso atrás, le dio la vuelta para verle la cara y le susurró: «El resto simplemente está de más». Lucy tragó saliva. ¿De más? «En guardia», gritó Lily. Tenía las largas piernas dobladas y sostenía los floretes directamente apuntando a Lucy como los demás. Lucy se sintió con 2 pasos rápidos cuando se sintió a una distancia bastante segura. Arremetió hacia adelante con el arma extendida. Lilith se agachó con destreza hacia la derecha de la espada de Lucy, giró sobre sus talones y atacó desde abajo con la suya, que fue a chocar contra el hierro de Lucy. Las 2 espadas se deslizaron entre sí, hasta que llegaron al punto medio y se detuvieron. Lucy tuvo que emplear toda su fuerza para detener el florete de Lilith, ejercitando presión en el suyo. Le temblaban los brazos, pero le sorprendió comprobar que era capaz de repeler a Lilith desde su posición. Finalmente, su contrincante se apartó y retrocedió. Luego le vio agacharse y girar varias veces y empezó a intuirla. Lilith jadeaba mucho por el esfuerzo, pero también como táctica de despiste emitía un gran ruido mientras hacía un amago en su dirección. Y luego, con la punta del florete cambiaba vertiginosamente dibujando un arco alto para sobrepasar la defensa de Lucy. Lucy decidió hacer lo mismo. Cuando giró hacia atrás la punta de su florete para conseguir su primer tanto, justo por debajo del corazón de Lilith, ésta soltó un rugido ensordecedor. Lucy se estremeció y retrocedió. Ni siquiera creía haberla tocado con fuerza. «¿Estás bien?», gritó a punto de quitarse la máscara. «No está herida». En vez de Lilith respondió Francesca con una sonrisa en los labios. «Está enfadada porque le estás ganando». Lucy no tenía tiempo de preguntarse qué podía significar el que Francesca, de pronto, pareciera pasársela tan bien, ya que Lilith volvía a atacar apuntándola con la espada. Lucy levantó la suya para chocar con la de Lilith y luego giró 3 veces la muñeca antes de soltarse. Lucy tenía el pulso acelerado, pero se sentía bien. Notaba que le recorría el cuerpo una energía que no había sentido en tiempo. En realidad, aquello se le daba bien, casi tanto como a Lilith, que parecía nacida para empalar a la gente con objeto punzante.
A un solo punto, Lucy, que jamás había sostenido una espada, se percató de que tenía opciones de ganar. Oía que los demás alumnos lanzaban vítores y que algunos incluso gritaban su nombre. Reconoció la voz de Miles y le pareció oír a Shelby, lo cual realmente la animó. Sin embargo, el ruido de sus voces se mezclaba con algo más que emitía un sonido estático a un volumen demasiado alto. Lilith luchaba con un écono todavía, pero de pronto a Lucy le empezó a resultar difícil concentrarse. Retrocedió, parpadeó y volvió la vista hacia el cielo. El sol permanecía oculto por enormes árboles, pero eso no era todo. Una armada creciente de sombras avanzaba desde las ramas, como manchas de tinta extendiéndose justo por encima de la cabeza de Lucy. No, ahora no. No con todo el mundo mirando y no cuando le podía costar el combate. Sin embargo, nadie más había reparado en ellas, y eso parecía imposible. Hacían tanto ruido que Lucy no podía hacer otra cosa más que taparse los oídos e intentar no escucharla. Se llevó las manos a los oídos con un gesto que hizo que la punta de la espada se dirigiera hacia el cielo y confundiera a Lilith. «No dejas que te asuste, Lucy. Es como un veneno», gritaba Dawn, con una voz cantarina desde el banco. «Usa el Price de Fer», le tomó de hierro. Gritaba Shelby. «Lilith lo odia. Perdón, Lilith lo odiaba todo. Pero sobre todo el tema de hierro». Y así había muchas voces de gente en la terraza. Lucy hizo una mueca de asombro y se esforzó por no oír nada. Sin embargo, una voz se impuso por encima de la algarabía, aunque se mantenía como un susurro en su oído. Justo detrás de su cabeza era la voz de Steven. «Criba el ruido, Lucy. Localiza el mensaje». Ella giró rápidamente la cabeza a su alrededor, pero él se hallaba al otro lado de la terraza, mirando los árboles. ¿Se refería a los Nephilim? ¿A todo el ruido y el alboroto que estaban haciendo? Les miró los rostros, pero ni siquiera hablaban. Entonces, ¿quién era? Por un instante cruzó la mirada con Steven y él levantó la barbilla hacia el cielo, como si señalara las sombras. En los árboles que tenía sobre la cabeza, las anunciadoras hablaban, y ella podía oírlas. ¿Llevaban mucho tiempo hablando? Latín, ruso, japonés, inglés con acento sureño, francés champurreando, susurros, cantos, malas indicaciones, versos rimados, y un prólogo gritó de auxilio que helaba la sangre. Sacudió la cabeza a la vez que mantenía en la raya la espada de Lily, y las voces en lo alto se detuvieron con ella. Miró a Steven y luego a Francesca, aunque no lo demostraran. Ella sabía que lo escuchaban, y también sabía que ellos sabían que ella también escuchaba. El mensaje escondido tras el ruido. Toda la vida había oído ese mismo ruido cuando las sombras se aproximaban. Era un zumbido desagradable, si bien ahora era distinto. Clash. La espada de Lilith chocó contra la de Lucy. La chica resoplaba como un toro enfadado. Lucy se oyó a sí misma respirando tras la máscara. Jadeaba mientras intentaba resistir a la espada de Lilith. Entonces fue capaz de escuchar entre las voces. De pronto se pudo encontrar a ella misma. Para alcanzar el equilibrio, lo único que tenía que hacer era diferenciar el ruido estático de la verdaderamente importante. Pero, ¿cómo? Il faut faire le coup d'oeuf après s'est fallu à gagner, le susurró una de las anunciadoras en francés. Lucy apenas había hecho 2 cursos de francés en el instituto,
Pero esas palabras llegaron a algún rincón de su cerebro. No solo su mente comprendió el mensaje, sino que en un cierto modo su cuerpo también lo entendió. Caló en su interior hasta el tuétano y recordó. En otro tiempo había estado en un lugar como aquel, en un combate de espada como ese, en un punto muerto igual. La anunciadora le recomendaba hacer un tocado doble, un movimiento de esgrima complicado en el que se combinaban, uno detrás de otro, dos ataques individuales. Su espada se deslizó por la de una contrincante y ambas se separaron. Un instante antes de que lo hiciera Lilith, Lucy arremetió hacia adelante con un único gesto limpio e intuitivo, orientando la punta de la espada hacia la derecha, seguido de otro hacia la izquierda. Y luego, precipitándose hacia un lado de las costillas de Lilith, los Nephilim jadeaban. Pero Lucy no se detuvo. Se separó y luego arremetió de nuevo. Hundió la punta de su espada en la guate, a la altura del vientre de Lilith. Ese era el tercer punto. Lilith arrancó la espada del suelo de la terraza, se quitó la máscara con enojo y, antes de encaminarse a toda prisa al vestidor, dirigió a Lucy una mirada aterradora. El resto de la clase se puso en pie y Lucy advirtió que sus compañeras le rodeaban. Dawn y Jasmine la abrazaban y le daban unos apretones suaves y delicados. Shelby se acercó para darle un palmazo con la mano y luego observó que Miles aguardaba pacientemente detrás de ella. Cuando llegó su turno, él la sorprendió levantándola del suelo y decidiéndole dar un largo y estrecho abrazo. Ella le devolvió el abrazo sin poder olvidar lo rara que se había sentido al dirigirse hacia él tras el combate y encontrarse con que Dawn se le había adelantado. En ese momento, simplemente se sintió feliz de tenerlo, feliz por su auténtico apoyo. «Quiero que me des clases de esgrima», dijo él, riendo. Todavía en sus brazos, Lucy elevó la mirada al cielo, a las sombras que pendían de las largas ramas. Sus voces ahora eran más suaves, menos nítidas, pero aún así más claras que en otras ocasiones. Era como si ella por fin hubiera conseguido sintonizar una radio con ruido estético que llevaba escuchando durante años. Si bien Lucy no sabía decir si aquello era motivo de alegría o de temor. Hasta aquí el capítulo 10 de Oscuros, el poder de las sombras. Gracias por escucharme.